Hablar con colegas siempre es un placer, sobre todo si son jóvenes dominicanos que han salido del país, se han atrevido y se han dedicado a formarse y a capacitarse. Es importante que conozcamos estos mensajes. No le demos todo el confort a nuestros hijos, aunque nosotros tal vez tengamos las relaciones, también seamos del área específica donde queremos que ellos estudien. Dejémoslos que salgan a soñar. El doctor Roberto Díaz es un eminente médico dominicano que mantiene sus lazos con nuestro país, es un científico, es un radio-oncólogo graduado con honores desde que inició sus estudios médicos en Estados Unidos. No es tan fácil, señores, no es tan fácil sacar honores en medicina y mucho menos allende los mares. Estudió, primero se hizo licenciado en química y con honores continuó en la New York University, se hizo médico, oncólogo molecular y radio-oncólogo de la Universidad de Vanderbilt. Tiene mucha experiencia en el área y sobre todo se ha mantenido vinculado a República Dominicana. Siempre nos gusta traer médicos que cuando la gente vea los programas puedan luego acceder a ellos, porque a veces, aunque sean dominicanos, aunque sean muy preparados, si por diferentes causas no se pueden mantener ligados al país, a veces no todo el mundo puede salir a buscarlos a ellos. Doctor Roberto Díaz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Bueno, muchísimas gracias a usted, colega, doctora Cotro, por la invitación. Wow. Doctor, radio-oncólogo, ¿en qué se utiliza esta profesión en términos modernos? Usted fue además durante 8 años también jefe precisamente del área de cáncer de mama de un hospital norteamericano. El cáncer de mama es lo más amenazante, acuciante para las mujeres. También se presenta en los varones, pero principalmente en las mujeres. Y no podemos decir nunca que estamos libres de amenazas. ¿En qué consiste la radio-oncología, doctor? Bueno, la radiooncología es una de las ramas de medicina que pocos conocemos, inclusive médicos pocos también conocen. Estudiantes de medicina casi nunca están expuestos a una rotación en lo que yo hago. Y inclusive mi historia también es una que también fue por suerte que aprendí acerca de esta rama. Un colega amigo mío que era radiólogo, que me conoce muy bien, me dijo, explora radiooncología, que yo que te conozco, sé que te va a gustar. Y tuvo toda la razón. La radiooncología es una de las ramas que se utiliza para combatir el cáncer. Todos conocemos acerca de la cirugía, también conocemos acerca de la oncología médica que utilizan quimioterapia, inmunoterapia, pero una de las ramas también de los armamentos que se utiliza para combatir el cáncer es la radiooncología, que se utiliza rayos X, lo que uno conoce como con las placas, pero son 1000 veces más poderosos y se pueden targetizar a cualquier parte del cuerpo con submilímetros de localización si es necesario para poder entonces combatir el cáncer. Aproximadamente el 50-60% de todo paciente con cáncer ha tenido alguna experiencia con la radiooncología. Para que la gente nos entienda mejor, eso es cuando dicen, no, no me van a dar quimioterapia, me van a dar radio o me van a dar quimio y radio. El médico que da la radio que la gente escucha es precisamente el radio-oncólogo, doctor Díaz. Correcto, correcto. Ahora, en Europa es diferente. En Europa, el que da la quimio también da la radio. En Estados Unidos y en Latinoamérica, el radiooncólogo es diferente al oncólogo médico. Ok. Vamos a hablar. Antes se consideraba que hasta los técnicos del departamento de rayos X tenían mayor exposición y mayor riesgo, naturalmente, a luego padecer de algunos tipos de patologías. Me imagino que en el caso de los radio-oncólogos, de los especialistas, todavía más. ¿Qué tanto ha adelantado la ciencia, doctor? ¿Qué tan seguro es para ustedes realmente la exposición a estos rayos? Usted habló de forma específica, puntual, donde se puede llegar a diferentes partes del cuerpo humano,
Y tal vez entonces esto es más específico, pero aún hay muchos riesgos para los profesionales del área de la radiooncología. Ya no tanto, porque ya sabemos y conocemos cuáles son estos riesgos y sabemos cómo mitigarlos. Por ende, ya tenemos inclusive monitores que nos ponemos para que nos monitoren cuán expuestos nosotros hemos estado, porque accidentes pueden ocurrir. Pero eso es ya muy, muy raro. Inclusive, una mujer embarazada, el feto, es muy sensible a la radiación y se permite a la mujer embarazada trabajar como técnica de radiación porque tenemos tantos salvaguardias en lugar para tratar de prevenir cualquier exposición que sea más de lo que una persona de la calle pueda también tener. Doctor, ¿hace qué tiempo salió usted a especializarse y ya no volvió a vivir en República Dominicana, aunque sé que tiene muchos contactos, que viene, da conferencias, se mantiene ligado precisamente a todas las áreas oncológicas de República Dominicana? Y qué bueno, porque eso hace que nuestros colegas se mantengan actualizados. Pero, ¿qué tiempo hace? ¿Usted recuerda cómo Claro iba que sí. su espíritu ya fuera de el chico que vacacionaba y que iba a pasear con los centavitos que le daba papá y mamá, e iba y compraba ya cuando le dice, bueno, ya sí es verdad, voy aquí con una maletita y no tengo en este momento regreso certero en poco tiempo? ¿Recuerda esa vez y cómo se Claro. sentía? Claro, mis padres se mudaron por 4 años y regresaron. Y yo sabía que era algo bien específico en cuanto al tiempo. Y eso fue ya cuando yo tenía 16 años. Entonces yo pude terminar la escuela secundaria en uno de los suburbios de Nueva York. Y ahí entonces fui a la Universidad de Manhattanville, pude obtener una beca. Y así fue como pude graduarme de licenciado en aquella época. Pero claro, venía a visitar a la abuela, a mis tíos, los veranos, cuando mis padres estaban todavía en Estados Unidos y obviamente cuando papi y mami se regresaron, yo venía a cada rato, Navidades y todo eso. Pero ya sabiendo que no había mucho regreso certero. ¿Cómo le ha Correcto. sido, doctor, insertarse en una sociedad muy demandante, incluso no solamente de manera general, la sociedad norteamericana, sino específicamente usted vive en el estado precisamente donde se habla más español en Estados Unidos, donde es más complicado porque tenemos las leyes norteamericanas, pero tenemos una cultura hispana mezclada que a veces es un poquito más difícil, a veces quizás te entiende mejor en cualquier otro estado que estar precisamente hablando de la Florida. ¿Cómo le ha ido para usted insertarse, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista cultural y personal? Bueno, vivo en Tampa, Florida, Ah, trabajando ok. para el Moffitt Cancer Center. Mm. Miami es más lo que usted ha descrito, aunque en Tampa también hay una buena población de hispanos y también una buena población de dominicanos, pero no a la proporción que un Miami. Ahora Correcto. bien, ya que tengo ya tantos años viviendo aquí, soy, como quien dice, un ciudadano que tengo dos nacionalidades. Conozco la cultura americana y también conozco la cultura dominicana y por ende también la hispana, que no es la misma, por cierto. El hispano cuando nos quiere mezclar con todos, yo soy dominicano, pero entiendo que el mofongo también se come en Puerto Rico y también se come en Cuba, así que no es como el mangú, que eso nada más es de nosotros, Así es. pero se entiende. Entonces, al uno poder entonces tener esa perspectiva, uno también puede entonces encajar mejor con sus pacientes, porque lo entendemos, entendemos la cultura, entendemos lo que es el Foucault del cáncer en buen dominicano, y eso se entiende, ese temor, y cómo podemos entonces poder tratar de entender al paciente para entonces explicarle bien cuáles son sus opciones de tratamiento, para que entonces, en mi caso que trabajo con cáncer de mama, ella pudiera entonces decidir cuáles son las mejores opciones para su tratamiento en conjunto muchas veces con su familia. Doctor, ¿qué tipo de tumores mamarios responden mejor a la radioterapia?
o si es combinado, si ustedes primero manejan la paciente a nivel de quimio y luego pues radio. ¿Cómo está eso? Actualíceme un poco. Claro que sí, con gusto. El cáncer en general, como había dicho, se puede utilizar quimio, cirugía y radio, pero no siempre todas las combinaciones en todos los casos, porque además de eso hay que mirar cuán avanzado está el cáncer y eso lo llamamos la etapa y va generalmente de etapa 1 a etapa 4. En cáncer de mama también existe lo que se llama etapa 0 cuando está no invasivo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Porque no quiero confundir a su público. Es mientras más avanzado está el cáncer, entonces más agresivo es el tratamiento. Si un cáncer de mama en específico, ¿no?, está en etapa 1 y a la paciente escoge que se le dé mastectomía o que se le extirpe el seno completo, por lo general no hay razón de dar radioterapia. Ahora bien, si la paciente dice yo quisiera preservar mi seno, entonces, ahí la radioterapia se utiliza para hacer que esa cirugía que se extirpa solamente el tumor, ya entonces sea tan buena o tan eficaz como si fuese una mastectomía, pero tiene el beneficio que la paciente puede preservar su seno. No todo paciente necesita quimioterapia. Eso es una evaluación muy personalizada que tiene que ver con no solamente cuán avanzado está el cáncer, si se ha regado en específico cáncer de mama a los ganglios, pero también tiene que ver con cuán agresivo biológicamente es el cáncer. Y eso es algo que con estudios de histoquímica y también de estudios genómicos se puede determinar si una paciente puede beneficiarse o no de la quimioterapia. Entonces es un tratamiento muy personalizado para tratar entonces de decirle a la paciente, si, en el caso de cáncer de mama, si necesita que se le extirpe el seno o solo el tumor, si entonces necesita la radio o no, y de acuerdo a la biología del tumor, un médico oncólogo decide si necesita o no se beneficia a la paciente, tanto de quimioterapia como de terapia hormonal, y también ahora ellos también utilizan la inmunoterapia. Doctor, nos vamos a una pausa, pero vamos a dejar dos preguntas puntuales. Usted dijo, si la paciente decide mantener sus mamas, hace un tiempo atrás, nosotros los cirujanos que manejábamos el área, precisamente le decíamos a la paciente, te tienes que operar y hay que quitarte la mama completa. No te preocupes que después te podemos poner un implante, es más importante tu vida que la mama, etcétera. Pero usted dijo algo ahora, elección de la paciente. Y por otra parte, también como la quimio, la radioterapia le tumba el pelo de manera a la paciente durante esté en el tratamiento y posterior o no. Vamos a una pequeña pausa cuando regresemos. Doctor, seguimos. Si conectó con nosotros ahora, estamos hablando con el doctor Roberto Díaz, médico dominicano, especializado precisamente en el área de la radiooncología. Hablamos de una puntualidad en el área de manejos de cáncer de mama, señores. El doctor, antes de ir a la pausa, nos hablaba de elección de la paciente. La paciente a veces puede escoger que no le quiten la mama y como quiera tener el beneficio de algún tipo de manejo. Doctor, antes de ir a la pausa le preguntábamos, usted habló de eso. ¿Cómo es eso? Eso es correcto, pero de nuevo, no para todo el mundo. Claro. Tenemos que hablar que si una paciente se presenta con cáncer de mama en etapa 0, en etapa 1, en etapa 2, es posible que ella y su cirujano escojan que se le pudiera entonces hacer una extirpación del tumor, a sabiendas que eso significa que en la gran mayoría de los casos, entonces la paciente va a necesitar radioterapia para entonces poder esterilizar el área por si haya quedado algún tipo de tumor microscópico. Ya si una paciente se presenta con un tumor de mama localmente avanzado, que el tumor ya está grande, se ha ido a los ganglios,
es ya más factible que la recomendación del cirujano sea, lo siento, a la paciente no tienes opción, la recomendación es que necesita que le haga una mastectomía o extirpación del seno completo. Doctor, antes eh, radioterapia era tierra arrasada. Era pegarle fuego a todo el solar para poder salir, por ejemplo, de los topos o salir de las ratas. Exacto, salimos de ello, pero dejamos el solar devastado completamente. Actualmente, ¿qué tan avanzada está la radioterapia para decir que no vamos a dañar todo el tejido que no tiene ningún tipo de patología cancerígena circundante? Mire, algo que yo le digo a mis pacientes, le hago la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted utilizó un teléfono público? Wow. Así Todos mismo, conocemos lo que es un teléfono público. así es. Reconocemos que un teléfono público resolvía. Tú puedes llamar al vecino, puedes llamar a Estados Unidos, puedes llamar a donde sea, resolvía, ¿verdad? Pero ¿quién usa un teléfono público si ya todo lo que tenemos ahora es un celular? Wow. Igualmente, como sabemos que la tecnología ha avanzado, que ya no tiene que ir a un call center o utilizar un teléfono público, también mi rama de radiooncología ha avanzado grandísimamente. Inclusive en lo que en mi carrera, en lo que yo era residente hace 15 años, ya ha avanzado considerablemente, cosa que yo hacía como residente, los que son más jóvenes no tienen concepto de cómo se hacía eso, porque la tecnología ha avanzado grandemente. Así Así es. que eso que usted dijo, no se lo voy a refutar porque era verdad, pero igualmente también le digo que la tecnología ha avanzado y hemos aprendido y hemos hecho muchos avances para prevenir eso. Es cierto. Yo espero que el avance en la cirugía sirva para muchas cosas, pero no para perder nosotros habilidad, porque ahora un cirujano de este momento no te hace una cirugía de tiroides si no le localizan el nervio laríngeo recurrente. Y yo digo, entonces, ¿qué aprendieron a operar? Pero bueno, vamos con la modernidad. Doctor, tumba el pelo la radioterapia igual que la quimio, o que muchas de las quimios, porque ya no todos los tipos de quimio tumban el pelo, pero como la población en general conoce, ahí le van a dar quimioterapia, tiene el pelo largo, bueno, se cortó el pelo para ir preparándose, le van a comprar una peluca. ¿La radioterapia también tumba el pelo, doctor? Por lo general, los efectos secundarios de la radioterapia tienen que ver en donde el área que se está irradiando, con excepción de cansancio o fatiga. Entonces, la respuesta a su pregunta es, sí tumba el pelo si damos radiación al cerebro, pero no si damos a la mama, no si lo damos a otra parte del cuerpo, es solamente a esa parte del cuerpo. Doctor, ¿ha aumentado la incidencia de cáncer de mama o tenemos somos más especializados y de manera más puntual podemos hacer los diagnósticos? Ustedes que Yo tienen di- la suerte de tener estadística, porque aquí todavía no tenemos así. Bueno, sí, sí tenemos estadísticas de Globocan, que eso es de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y en República Dominicana el cáncer de mama es el número uno en incidencia de la mujer y también lamentablemente el número uno en mortalidad para la mujer. Y cuando comparamos con Globocan a la República Dominicana con el resto de Latinoamérica, la República Dominicana por cada 100.000 mujeres estamos entre el número 13 de 32 en cuanto a incidencia en Latinoamérica y el Caribe, pero para mí, sorprendentemente, el número 4 en mortalidad por cáncer de mama en toda Latinoamérica y el Caribe. ¿A qué se debe eso? Para mí, eso serían factores muy complejos, pero tiene que ver también que lamentablemente muchas de nuestras mujeres llegan al médico ya cuando está en una etapa más avanzada, ya cuando el cáncer se ha regado, y entonces hay poco que hacer allá en República Dominicana o inclusive aquí en Estados Unidos. Doctor, mitos y creencias en relación a esta patología que, como usted dice, es mortal muchas veces cuando no se trata y sabiéndolo por una u otra cosa, pues lo vamos dejando. Déjeme decirle que tengo que admitir que tanto el gobierno anterior como este, y de manera específica la primera dama de la República Dominicana en este momento, realmente ha hecho causa común con esto y las campañas de prevención cada vez son más frecuentes, se visualiza más el tema.
eso es fundamental. Y ya la gente no puede decir, las mujeres tienen muchísimos lugares donde irse a chequear de manera gratuita. O sea que lo que hay que hacer es seguir repitiendo y tomar conciencia para eso, porque la verdad es que ya ahora mismo no hay. Dentro de los mitos, doctor, las mujeres que lactan a sus hijos, ¿es cierto que están protegidas de no sufrir cáncer de mama? Me ha hecho la pregunta de una manera interesante, porque uno de los factores de riesgo de cáncer de mama es exposición a estrógeno. Y una mujer que está lactando no está produciendo ese estrógeno, así que tiene menos exposición a estrógeno. Ahora, no quiero decir con eso que una mujer que haya lactado a sus 5, 6, 7 niños no tendrá ningún riesgo de padecer de cáncer de mama y por ende no necesita hacer mamografía. Por eso quiero decir que la pregunta suya es un poco complicada, porque sí, el lactar protege, pero no significa que la paciente o la mujer no debe de seguir las recomendaciones del lugar, que es que la detección temprana de cáncer de mama salva vidas. Y en Estados Unidos la recomendación es que una mujer debe de comenzar a hacerse las mamografías a partir de la edad de los 40 años si tiene riesgo promedio. Pero sí, piénsalo de esta manera, cualquier cosa que aumenta la exposición de estrógeno, aumenta el riesgo de cáncer de mama, y cualquier cosa que disminuye la exposición de estrógeno disminuye eso. Por eso es que una niña que comienza a tener la regla a edad temprana, 8, 9 años, o una mujer que tiene una menopausa a los 55 años, ha estado expuesta a más estrógeno, solamente significa que el riesgo tiene el riesgo de cáncer de mama. No estoy diciendo que eso le va a dar cáncer de mama. Entonces, por eso De quiero todas hacer esa maneras, es importante que las clarificar mujeres eso. sepan que esas voluptuosidades que nos hacen sentir tan femeninas, que nos hacen sentir tan seguras cuando nos ponemos una ropa, cuando nos miramos de lado, esa fortaleza precisamente que nos da el saber que tenemos pechos, que tenemos mamas voluptuosas y agradables, también de una u otra manera, es una amenaza. Y solamente el hecho de tener mamás hace que nosotros tengamos que considerar que es un reto mantenernos precisamente con chequeos periódicos y constantes. Nuestra responsabilidad única es esa. Ustedes, los científicos, se pasan todo el tiempo estudiando, estudiando, estudiando para presentarle al mundo cosas nuevas cada vez. Nosotros como mujeres sencillas y simples solamente tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, que es hacernos nuestro chequeo. O sea, duele tanto, doctor, la mamografía. No me voy a hacer la mamografía. Tú vas y te aplastan el seno con una cosa. Duele muchísimo. ¿No duele más morirse, doctor? ¿No duele más tener una patología que tú le dices al médico, pero ¿y qué usted puede hacer? Y usted le diga, bueno, llegaste tarde. Si hubieras llegado más temprano, te hubiera podido ofrecer esto, esto y aquello. Este mensaje final, querido doctor, usted que está diariamente entre los dos mares, entre la ciencia pura y simple, ultra adelantada, y gracias a Dios, el terruño patrio al cual usted siempre viene y se mantiene actualizado, actualizándonos a nosotros. Hemos estado compartiendo sus redes. Todos aquellos que quieran algún tipo de información pueden conectarse con usted, o si no, con nosotros, que con muchísimo gusto le vamos a hacer llegar todos estos cuestionamientos. Doctor, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista. Esperamos volver a tenerlo pronto y quisiéramos ese mensaje final para nuestras pacientes dominicanas. Muchas gracias. Gracias a usted. Detección temprana salva vidas, y un diagnóstico de cáncer no significa que tu vida ha terminado. Ah, No significa eso. Vamos amén. a detectarlo temprano. Y entonces, el doctor Roberto Díaz, esta noche venía entonces. De nuevo, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas bendiciones, salud y larga vida para que continúe salvando más mujeres cada vez. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Está terminando el año. ¿Qué le falta por hacer? O tal vez inició alguna de las cosas que se planteó hacer
cuando iba a comenzar este 2024. Señores, la vida es un momentico. Tenemos que aprovecharla. La próxima semana de nuevo y entonces, buenas noches, muchas bendiciones.